Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 8 de matemática para el grado 11. El área de matemáticas, docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática capítulo vamos en funciones. El tema de la clase del día de hoy se llama puntos de corte con los ejes y el signo de una función. Empezamos. Los saberes previos. Tabula 6 valores. El menos 1,5 a 1,5. Y traza la gráfica de la función f de x igual a x a la 2 menos 1, cuando los puntos serían desde el menos 1 hasta cuando x vale menos 1,5 a 1,5. Y hacer la gráfica. Una gráfica así como la que está aquí enfrente ahora mismo. Analicemos esta situación. Determina las coordenadas de los puntos de corte de la función f de esta figura, con los ejes de las abscisas y las ordenadas. Para solucionar este problema tenemos el tema de puntos de corte con los ejes y signo de una función. Los puntos de corte de una función con los ejes. Por ejemplo, en la gráfica, dijo que la gráfica de una función que y será igual a la función de x. Son de la forma a por la función de a, recuerda, con a que pertenece al dominio de la función. Ejemplo, la figura 2.5, que es esa que está aquí, esta figura, me dice, o se observa que la figura de f corta el eje de las abscisas en los puntos menos 3,0. ¿Sí o no? Menos 3,0. O sea, este punto. ¿Ok? Este punto. Si corta en ese punto y en el punto 1,0, o sea, en este otro punto. En este otro punto. Y el otro punto sería el 3,0, que es este punto que está aquí. Listo. O sea, que en esos son los puntos donde corta realmente de acuerdo a las abscisas y sus coordenadas. Entonces, como esta es una función, esos son los 3 puntos que se cortan y el eje de las coordenadas en el punto 0,1. A ver, ¿cuál sería el eje de las coordenadas en el punto 0,1? 0,1, o sea, este de aquí sería el eje de la coordenada, o sea, ahí es donde se corta central. Entonces, las coordenadas de los puntos que pertenecen al eje X, las abscisas, son de la forma A,0, o sea, una coordenada de esas, A,0. Y las de los puntos que pertenecen al eje Y, las ordenadas son de la forma O,A, o sea, 0,A, perdón. Okay. Y listo. Y esa sería la forma como podríamos determinar los puntos de corte. Ahora, los puntos de corte de la función f en el eje x se calculan resolviendo la ecuación f de x igual 0. Puede haber más de un punto de corte en una función con el eje x. Pero el punto de corte de la función f con el eje y es el punto 0, la función de y. La función de 0, perdón. Hay máximo un punto de corte con el eje Y, ya que si no, f no será una función. Si ustedes se dan cuenta, esta prácticamente es similar a la que yo les pedí ahora ya en los saberes previos. ¿Oyeron? Solamente que aquí ya le dimos valores desde el menos 3 hasta el 3. Aquel está desde el menos 5, menos 1,5 al 1,5. O sea que es similar a esta figura. Entonces seguimos. A ver, el signo de una función.
Para representar una función es útil saber qué intervalos están en la gráfica de la función o qué intervalo va por encima o por debajo del XY. Es decir, donde se cumple que la función de X es mayor que 0 y donde se cumple que la función de X es menor que 0. Para ello se deben señalar sobre el eje X los puntos de corte de la función con este y los puntos de discontinuidad. Y después, o sea, a continuación, se estudiar el signo de la función de los distintos intervalos en que el eje queda dividido. ¿Sí? Como lo hicimos en la gráfica anterior. Entonces, miren, hagamos un ejemplo, pero ya en el ejercicio. Me dice, haya los puntos de corte de los ejes y el punto de la función de f de x sería igual x menos 6 sobre x menos 2. Bueno, para hallar el punto de corte con el eje X, estos se encuentran resolviendo la ecuación f de X será igual a 0. Es decir, que X menos 6 sobre X menos 2 es igual a 0. La única solución es que X sea igual a 6. De X sea igual a 6. Luego el punto de corte de la función con el eje X es igual a 6,0. Listo. Ahora, para el corte con el eje Y, se calcula el valor de la función para X cuando X es igual a 0. Entonces, es decir, que la función de 0 será igual a 0 menos 6 y 0 menos 2. ¿Por qué? Porque ya X aquí es igual a 0. Por lo tanto, reemplazamos las X. Entonces, esto sería igual a 6 entre 2. Sería igual a decir un número positivo porque los dos son negativos. 6 entre 2 sería igual a 3. Así como está puesto aquí. Entonces el punto de corte de la función con el eje Y será 0,3. Listo. Y esos serían los puntos de corte. Entonces pongámonos que teniendo ya esos dos puntos de corte, ahora entonces el signo de la función en X se debe resolver de acuerdo a la inecuación. ¿Recuerdan inecuaciones? Perfecto. La función de X es mayor que 0. Entonces, el intervalo sería, el primer intervalo, X menor que 2, el signo de la función de X sería igual a la función de 0, sería igual a menos sobre menos será igual a más, ¿sí o qué? Que fue lo que hicimos. Y sería positivo. Aquí. Entonces, la función de X es mayor que 0. Y el significado de esto quiere decir que la gráfica de la función de X está dada por encima del eje X. O sea que el punto sería menos infinito, 2. ¿Por qué? Porque es menos infinito, porque va hacia la izquierda del 2. X es menor que 2 todo el tiempo. Por eso es que da este punto. Seguimos en el otro intervalo. Cuando 2 es menor que X y X es menor que 6. Entonces me dice que la función sería 3, ¿verdad? Entonces dice que ahí están los signos. Los signos quedarían menos sobre más será igual a menos. Quiere decir que me da una función negativa, un valor negativo. Por lo tanto, la función de X será menor que 0. Entonces, su significado sería que la gráfica en función de X está por debajo del eje X. O sea que sería en el punto 2,6. El punto 2,6. Listo. El otro intervalo es X mayor que 6. Quiere decir que la función sería X mayor que 6 es que un 7. Entonces, función de 7 será igual a los dos positivos. Positivo sobre positivo me da positivo. Entonces, la función de X será mayor que 0. Lógico, el 7 es mayor que 0. Quiere decir que
este significado me da que la gráfica de la función de x está por encima del eje x. Quiere decir que el punto sería 6, positivo infinito. O sea que va desde el 6 hacia infinito. Y están teniendo todos esos puntos que acabo de decir acá, de acuerdo a los significados, me elaboro la gráfica en razón de todos estos internos. Cuando x es menor que 0, va hacia allá. Cuando 2 es menor que x, pero 6 es menor que x, entonces estaría en este punto. Y cuando x es mayor que 6, va hacia allá, a partir de 6 hacia acá. Y esa sería nuestra gráfica del día de hoy. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude la explicación del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.